Bueno, mi nombre es Julio Antonio. Le estaré poniendo sobre lo que es herramienta estadística de minería de datos. Pero antes, me gustaría definir qué es la estadística. La estadística es una rama de la matemática que se encarga de recopilar, organizar, analizar e interpretar datos sobre personas, sucesos o cosas. El cálculo de parámetros estadísticos es fundamental en minería de datos, ya que te permite entender mejor tus datos y obtener información valiosa. ¿Qué es una variable en minería de datos? Las variables son, son características o cualidades de una persona, animal u objeto, como puede ser la edad, la estatura o la temperatura. ¿Qué es estadístico? Estadístico o estadísticos son medidas cuantitativas que resumen y describen las características de un conjunto de datos. Básicamente te ayudan a entender mejor los datos y extraer información valiosa. Las medidas cuantitativas son aquellas que se pueden medir, o sea, expresar en números como la edad, los ingresos, el peso, la presión, la humedad, la cantidad de hermanos, el tiempo y la velocidad de transmisión. Existen diferentes, diferentes tipos de estadísticos, como es la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el valor que separa la mitad superior de la mitad inferior de un conjunto de datos. O sea, que es el valor central. Para un conjunto de datos ordenado, si n es par, si n es par, eso quiere decir que la mediana está en el centro, o sea, de todos los números. Por ejemplo, como podemos ver en el ejemplo, si la mediana es impar, eso quiere decir que está en el centro. Por ejemplo, en el ejemplo que vemos, la mediana es 6. Y si se fijan, si es par, la mediana está entre 7 y 9. O sea que hay que sumar 7 y 9 y luego dividirlo entre 2 y esto da 8. Por lo tanto, 8 es la mediana. La moda. La moda es el valor que más se repite y tiene mayor frecuencia. O sea, que se repite con mayor frecuencia. Como por ejemplo, vemos en el ejemplo del 5, es la moda, que es el valor que más se repite. La moda puede ser bimodal, cuando un conjunto de datos tiene dos modas. Multimodal, cuando un conjunto de datos tiene varias modas. Y amodal, que es cuando no hay moda, no existe la moda. También podemos encontrar el rango, que es la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño de un conjunto de datos. La media es el promedio de todos los valores en un conjunto de datos. También podemos encontrar lo que son los gráficos estadísticos, como lo vemos ahí. La varianza. La varianza es una medida de dispersión que indica cuándo se alejan los datos de la media. Es una herramienta importante para comprender la variabilidad de los datos en diversos campos. La varianza se utiliza para comprender la distribución de los datos. Una varianza alta indica que los datos están muy dispersos alrededor de la media, y una varianza baja indica que los datos están agrupados cerca de la media. Correlación. Correlación es una medida estadística que describe la relación entre dos o más variables. Técnica bayesiana. Técnica bayesiana. Es un tipo de inferencia estadística en la que las evidencias u observaciones se emplean para actualizar
o inferir la probabilidad de que una hipótesis pueda ser cierta. La técnica de Bayes es el uso de las reglas que está muy extendido hoy en día en el ámbito de la computación y en muchas otras aplicaciones. Técnica de regresión lineal. La técnica de regresión lineal se utiliza para modelar la relación lineal entre una variable dependiente y una más variable independiente. En esencia, busca encontrar la mejor línea recta que se ajusta a los datos, permitiendo así predecir el valor de la variable dependiendo en función de las variables independientes. Análisis multivariante. El análisis multivariante se refiere generalmente al análisis multivariante, o sea, este es un conjunto de técnicas estadísticas que se utilizan para analizar datos que involucran múltiples variables simultáneamente. En lugar de examinar cada variable por separado, el análisis multivariante permite comprender las relaciones complejas y las interdependencias entre ellas. Por ejemplo, en el análisis multivariante podemos encontrar el gráfico de araña. Este gráfico permite comparar diferentes variables. Análisis de clúster. El análisis de clúster es una técnica de aprendizaje que agrupa datos en clústeres basados en similitudes internas, ayudando a descubrir patrones y relaciones en los datos. Otras herramientas de minería de datos es Weka, que es una plataforma de software que utiliza para el aprendizaje automático y la minería de datos. Y Concatenate es una plataforma de minería de datos que permite el desarrollo de modelos en un entorno virtual. Está construida para la plataforma Eclipse. Y aquí podemos ver algunos lenguajes utilizados por plataformas estadísticas de minería de datos. Tenemos el lenguaje R, lenguaje de programación y análisis de entorno de software para análisis estadístico. Python es uno de los lenguajes más populares hoy en día, utilizado para el análisis de datos y para el desarrollo de Machine Learning. SQL, lenguaje para consulta de bases de datos relacionales. Hasta aquí mi aporte, espero que les haya gustado mi exposición.